Saludos hermanos, bienvenidos a tu canal del conocimiento astrológico. Mi nombre es Fernando Roverano y te hablo desde el Centro Profesional de Estudios Astrológicos en Uruguay. Muy bien, hoy quiero hablar desde un tema dándole un poco continuidad a veces hemos hecho videos donde tocamos temas profundos, progresiones, hacemos estudios sobre eventos importantes, pero no debemos descuidar la parte, digamos, esencial o básica o fundamental de la astrología, ¿no? O sea, por dónde nosotros debemos comenzar un estudio. O ver la percepción de las características de un individuo, ¿no? Entonces, en un video anterior hemos hablado del Sol y la Luna, y hoy vamos a hablar un poco del ascendente. Me ha llevado a hacer estos videos porque estas características básicas, digamos así, de una carta natal, a veces se toman a la ligera. Y es muy importante llegar a la profundidad. Todo en astrología es una profundidad. Hay un cúmulo de factores a tomar en cuenta. Y con el ascendente, obviamente, eso sucede. Entonces vamos a desarrollar un poco el concepto básico del ascendente, qué representa y después cómo lo enfocamos en la interpretación. Antes quiero invitarlos este próximo domingo, hoy es viernes, sería domingo 21 de mayo, vamos a retomar, luego de unos domingos donde estuvimos en ausencia, la actividad de tertulias astrológicas. Quien ya conocen el mecanismo, ¿verdad? Lo conocen y pueden enviarme un correo anunciando su participación. Y para quienes no conocen el mecanismo, esta actividad es abierta, libre para todos los que quieran llevar adelante un intercambio de conocimiento, por supuesto de una forma seria y responsable. Allí se pueden hacer cualquier consulta astrológica o cualquier duda, digamos así, que tengan sobre algún factor astrológico. Y también existe la posibilidad de que si quieren tocar algún punto de su carta, del punto de vista educativo, del punto de vista didáctico, del punto de vista de la enseñanza, y no desde el punto de vista de la consulta, es decir, no vamos a tocar problemas al aire, ¿no? Esta tertulia astrológica sale directo por Zoom y principalmente tiene la finalidad de divulgar el conocimiento astrológico. Entonces, si quieres participar, puedes enviarme un correo electrónico. Aquí está, fernando.roverano. Aquí en la imagen lo tienes, fernando.roverano@gmail.com. Y si quieres ver algún concepto de tu carta, por ejemplo, cómo interpretaría mi Saturno, por ejemplo, o cómo interpretaría mi Mercurio, o cómo sigo una línea de interpretación. Bueno, hay muchos participantes, por supuesto, cada uno tiene un tiempo específico, no hacemos un programa completo para cada uno, ¿no? Pero la idea es compartir, la idea es difundir el conocimiento astrológico desde mis años de experiencia y mi perspectiva, y la idea es participar. Así que si estás interesado, envíame un correo electrónico fernando.roverano@gmail.com con B corta. Muy bien. Dicho esto, entremos en el ascendente. Como sabemos, generalmente se habla, ¿no? A ver, vamos a poner una carta aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una carta y es la de Gully Allen, ¿no? Las cartas sociales se pueden ver, son conocidas por todo el mundo. Ya es diferente las cartas particulares verla en público, ¿no? Pero simplemente como un ejemplo, aquí vemos dos posiciones fundamentales siempre a interpretar son el Sol, que hemos explicado en un video anterior lo que representa, y el ascendente. El ascendente es una condición muy diferente al Sol, muy diferente al Sol. Siempre está representado en la carta
en la línea, valga la redundancia, horizontal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el horizonte de donde tú naces, ¿no? Siempre va a estar allí. Y este punto, el ascendente, es el este, ¿sí? En el esquema astrológico, el sur está arriba, el norte está abajo, el este es el ascendente y el oeste el descendente. Eso tiene una explicación, no vamos a ahondar en eso ahora, ¿no? Entonces, en un esquema astrológico siempre esta línea horizontal, que es el eje ascendente-descendente, es lo que vamos a desarrollar y es conocido, como hemos dicho, como el ascendente. Entonces, ¿de dónde sale el ascendente, no? Nosotros nacemos en el planeta Tierra, por supuesto, y encarnamos en un determinado momento. Es decir, nacemos. ¿Sí? Ese punto, ese punto donde nosotros estamos ubicados, ¿sí? Tiene una vertical. Aquí no debemos confundir, tal vez puede confundirse, espero que estén viendo el mouse, ¿no? Aquí dice medio cielo, no debe confundirse, el medio cielo puede estar cerca, pero no necesariamente es la vertical, es decir, no sería el cenit, ¿no? Nosotros estamos ubicados en cualquier parte de la Tierra y ahí hay un cenit, es un punto alto vertical. Ese punto alto vertical, que no es el medio cielo, aquí aparece porque puede coincidir en esta imagen, pero no es el medio cielo. Ahora les voy a explicar lo que es el medio cielo. Esa vertical donde yo estoy parado, aquí parece que estuviera, ¿no?, allá en Groenlandia. Si naces allí, esa vertical tiene una horizontal. Esa horizontal pasa por el centro de la Tierra. Por eso se llama horizonte. Si yo me muevo 3 pasos o me muevo 100 metros o 1 kilómetro, el horizontal va a cambiar porque se va a mover conmigo. Así que cada uno en el lugar que nazca, es decir, la latitud y la longitud que nazca, va a tener un horizonte individual. Ese horizonte individual orientado y en el punto proyectado hacia la eclíptica o hacia la banda zodiacal va a cruzar en un punto. Ese punto que cruce, ¿sí?, va a ser el grado exacto que tenga el ascendente. Si cruza 10 grados de Libra, será 10 grados de Libra. Si cruza 20 grados de Tauro, su ascendente será 20 grados de Tauro. Ese horizonte personal, ¿en qué grado ocupa? Ese es el momento de nacer. Por eso es el inicio de muchos factores de la vida. Es como la línea, ¿verdad?, de transitar o encarnar a un mundo físico. Por lo tanto, hay 2 factores que pueden cambiar el ascendente. Mi ubicación, ¿no?, mi ubicación, porque si estoy en otro lado de la Tierra, el ascendente es otro, o la hora de nacimiento, porque la hora de nacimiento tiene que ver con la rotación de la Tierra. También, si estoy en un lugar diferente, en una latitud y la longitud, también hay, ¿verdad?, una hora referencial para esa latitud y longitud. Entonces, hay 2 factores fundamentales en los cuales influyen en cuál sea tu ascendente. En qué lugar nazcas y a qué hora naces. Ese punto del ascendente es, digamos así, figurativamente, la línea de traspasar hacia el mundo físico. Ahí encarnas. Es el punto fundamental que marca tu encarnación, ¿no? Si volvemos a este esquema, en este caso, ¿no?, Woody Allen tiene 2 grados 11 de Virgo, porque su horizonte, al proyectarlo al zodíaco, cruza exactamente los 2 grados. Es en el momento exacto de nacimiento, digamos la primera inspiración. Hay una polémica ahí, si es antes, después, cuando sale, no, cuando insufla, ¿verdad?, esa inspiración de vida. Digamos la primera respiración. Es importante notar aquí, ¿sí?, es importante notar aquí, el ascendente, aquí 2 grados de Virgo, que como la Tierra rota, ¿sí?,
360 grados en 24 horas, si nosotros llevamos las 24 horas a minutos, son 1440 minutos. Y si dividimos los 1440 minutos entre los 360 grados que demora la Tierra en hacer una vuelta completa de rotación, es decir, las 24 horas, eso nos da 4, lo que significa que cada 4 minutos el ascendente se mueve 1 grado. ¿Ok? Eso es muy importante porque, por ejemplo, aquí Woody Allen dice 22 y 55. Pero si en vez de ser 22 y 55 fuera 23 y 10, ahí habría 14 minutos de diferencia. 12 minutos de diferencia son 3 grados. 12 minutos de diferencia son 3 grados de diferencia. Aquí habría casi 4 grados de diferencia. Su ascendente no sería 2 de Virgo, su ascendente sería 6 de Virgo. Eso es extremadamente importante porque en todas las técnicas de progresión, un factor importante a tomar en cuenta, muy significativo, todo se progresa, pero muy significativo en la progresión es el ascendente. Y en las técnicas de progresión de clave 1 grado 1 año, que son varias, aproximadamente 1 grado 1 año, unas un poquito más, unas un poquito menos, depende de la técnica que utilicemos. Pero por ejemplo, si utilizamos el Atacir 360 o la dirección continua, que también es un nombre que se le da en la antigüedad, grado por año, ¿sí? Significa que cada grado es 1 año de vida. Entonces, si tiene 4 grados de diferencia, nos equivocaremos por 4 años el evento que fuéramos a informar, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones que el ascendente tiene significativa importancia en la vida del individuo. Y no es solo decir tu ascendente es Virgo y eres de esta forma y de aquella, ¿no? Primero, es muy importante ver el grado exacto. Por lo tanto, identificar la hora de nacimiento. Identificar la hora de nacimiento. Muy bien. Entonces, el ascendente dependerá exactamente en el lugar donde estemos parados, ¿no? Quería acotar entonces sobre el medio cielo. Aquí vemos en el ejemplo que este ovoide, que está vertical, ¿está? Es el meridiano del lugar. Es decir, nosotros, para tener una ubicación geográfica, tiene que cruzar un meridiano y un paralelo. O sea, los meridianos, cada centímetro de la Tierra tiene un meridiano, ¿sí? Si me voy un paso, hay un meridiano diferente. Un paso atrás, hay otro meridiano. Porque los meridianos es la línea que pasa exactamente por el lugar donde te encuentras. Los paralelos, lo mismo. Nosotros tenemos unos meridianos referenciales, 24 meridianos referenciales, porque de forma estándar utilizamos cada uno 1 hora, ¿no? Para referenciar a los países. Pero hay un meridiano del lugar. Ese meridiano del lugar donde uno nace, también proyectado hacia la bóveda celeste, cruza el zodíaco. Y ese punto es el medio cielo. Por eso, si nazco muy al norte o nazco muy al sur, las casas se deforman y el medio cielo está más alejado del cenit. El cenit es el lugar más alto vinculado, por ejemplo, el Sol, ¿a qué lugar llega más alto? No en lugares, por supuesto, muy al norte o muy al sur, el Sol se mantiene mucho más en la línea horizontal. Pero el punto más alto, ¿no?, de la bóveda celeste referenciado a tu lugar geográfico, ese es el cenit. El medio cielo no. El medio cielo es otro punto, ¿no? El medio cielo es la cúspide de la casa 10. Es también de acotar que el ascendente es tan importante porque es el punto de ingreso al mundo físico, a la Tierra, a este plano tridimensional. Tanto es así que a partir de ahí se realiza el cálculo de casas. Es decir, nosotros cuando estudiamos el curso de formación profesional, describimos ligeramente, no en profundidad, pero los diferentes sistemas de casa. Todos los sistemas de casa
los sistemas de domificación, es decir, la división del espacio terrestre en 12 áreas de vida, ¿sí? Comienzan a partir del cálculo del ascendente fundamentalmente. El ascendente y el medio cielo son iguales en todos los cálculos de casa, porque es una referencia geográfica vinculada al zodíaco. Es decir, es tu horizonte y tu medio cielo, que es tu meridiano local cruzando el medio cielo. Eso no va a cambiar nunca con ningún sistema de casa, ¿no? Conocemos Placidus, Regionantanamus, topocéntrico, Campanus, hay muchos sistemas, que simplemente lo que utiliza una fórmula diferente. Pero el ascendente es igual en todos. Por lo tanto, es muy importante tener el ascendente de forma exacta, ¿no? Ahora, ¿qué representa el ascendente? ¿Sí? ¿Qué representa el ascendente? El ascendente, a diferencia del Sol, cuando hablamos del Sol hablamos de la conciencia, la fuente de vida, digamos el camino de conciencia en el cual tu ser va a acumular la experiencia fundamental. Pero la experiencia que acumula el Sol y el potencial de tu energía vital que lo representa el Sol va a estar alimentado por todos los demás factores de tu vida. Es decir, va a estar alimentado por tu proceso mental, que lo entendemos a través de Mercurio, va a estar alimentado por tu proceso emocional, que lo entendemos a través de la Luna y por supuesto los signos de agua, va a estar alimentado por todos los factores de tu carta. Pero el ascendente es el lugar de expresión de todos los factores de tu carta. Porque todo se expresa a través del ascendente. ¿Por qué? Porque el ascendente es la personalidad. El ascendente es el ego, la personalidad, es el cuerpo físico. Cuando encarnamos en este plano, se nos es dado un cuerpo físico y se construye una personalidad y un ego. Por supuesto que traemos una condición, pero esta condición, digamos, del ascendente es forjada por muchos factores de la vida. Por ejemplo, el ascendente está condicionado por tu educación. Evidentemente que tu personalidad y tu ego está condicionado por la educación que recibes de tus padres, que recibes del entorno, que recibes de la sociedad. Evidentemente, el entorno donde naces también condiciona tu ego y tu personalidad. No es lo mismo nacer en Suiza o en Uruguay o en España que nacer en Afganistán o nacer en Haití. Obviamente que las condiciones del entorno, vamos a poner un ejemplo radical, en este momento la sociedad afgana está viviendo una condición de represión muy fuerte hacia la mujer, ¿no? No puede estudiar, es castigada, si estudia, no puede salir a la calle, tiene que tener la cara tapada. Bueno, obviamente eso va a condicionar tu personalidad, seas hombre o mujer. En cambio, si naces en una sociedad como Suiza, como España, como, no sé, Uruguay, donde son sociedades muy libres, muy abiertas, allí tu personalidad va a estar forjada por esa capacidad de experimentar y de moverte. Así que este ego y la personalidad sí está condicionada por el signo que esté allí, pero hay factores externos que hay que tomar en cuenta. Es muy importante eso, es extremadamente importante. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a leer el signo? Y esto lo vamos a leer siempre, cada vez que leamos un signo en alguna influencia de alguna casa o cúspide de una carta natal. Es en función del proceso del individuo. Por eso hablé que la personalidad está muy forjada por el entorno. Porque la personalidad y el ego y la individualidad que encarnamos y el cuerpo físico es un medio para el desenvolvimiento. Y la información que obtengamos de ahí, por supuesto que tiene mucha validez porque como es el cuerpo físico, te dice si tu cuerpo físico es fuerte, débil, activo, tendencia a engordar o tendencia a tener un metabolismo más activo.
si tu personalidad va a estar condicionada más por la mente o por las emociones o por tu apego a la condición material. Esa es la información, pero tenemos que tomar el otro contexto, ¿no? Pero este ego y esta personalidad es como un papel que venimos a desempeñar para individualizarnos. Somos un individuo porque nos separamos de la fuente, tomamos un proceso de encarnación, hacemos un papel, es decir, de la buena interpretación de este concepto, ¿no? Pero obviamente estás condicionado por el entorno donde naces. Entonces, la importancia de la información del ascendente está vinculada claramente al signo. Pero principalmente, ¿qué elemento es ese signo? Si es un signo de aire, tu personalidad está condicionada mucho por el plano mental. Obviamente. Pero depende de que ese signo de aire sea cardinal, donde tu mente va a impulsar iniciativas, ¿verdad? Va a tener una condición, como es Libra, el signo cardinal, de mayor equilibrio y de vínculo en ese plano de comunicación, a que sea fijo, ¿sí? Como es Acuario, donde ese plano va a estar más vinculado a un proceso de estabilidad de conciencia, o que sea mutable, como es Géminis, que está en un constante necesidad de cambio. Entonces no es solo elemento, es el elemento y es la cualidad del signo. Lo mismo pasa con un signo de tierra. Es un signo de tierra cardinal, es un signo de tierra fijo, es un signo de tierra mutable. El tierra fijo está mucho más apegado. El tierra mutable está en un constante transformación y avance, mutando hacia nuevas circunstancias. El tierra cardinal, si bien está vinculado al proceso de tierra, tiene iniciativas para construir. Entonces, no es una receta, porque he visto recetas, ¿no? Pero hay algo mucho más significativo para luego entender cómo se va a desenvolver esa personalidad. Entonces, aquí voy a ir al ejemplo de la carta que habíamos puesto antes, que es la carta de Woody Allen, ¿no? Por ejemplo, Woody Allen es de Virgo. Ok, yo puedo darle unas características de Virgo. Y ojo con esa interpretación, que no debe estar vinculada a recetas. No todo lo que es Virgo es analítico, crítico, observador y detallista. Puede ser lo que viene a aprender. Conozco muchas personas que tienen una fuerte influencia de Virgo, no que sean de Virgo, porque la fuerte influencia de un signo sobre la vida del individuo que lo condiciona no necesariamente está solo en el Sol, está en muchos otros vínculos. Pero el ascendente tiene una importancia trascendente y el Virgo no es la receta de Virgo analítico, ordenado, crítico, metódico. No, puede tener esa carencia y necesita aprenderla. ¿Cómo observamos eso? Porque todo signo se expresa a través de su planeta. Los signos no se pueden interpretar solos, se expresan a través de su planeta. Entonces, aquí para analizar este Virgo, en principio, solo por el signo entero, digamos así, tenemos que referirnos a Mercurio. En primer paso, el regente del ascendente, que es el planeta regente, el planeta que rige el signo del ascendente, ¿en dónde se ubica? En el caso de Woody Allen, en la casa 4. Ya tenemos un indicio que esa energía de la personalidad tiene un vínculo importante con el hogar, con las raíces y con su familia. Pero para identificar esa personalidad, esto quiere decir que las experiencias de su infancia le quedan muy marcadas. Aquí podemos sacar conclusiones, ¿no? Cuadratura Saturno. Esta cuadratura de Saturno en su infancia, de su Mercurio, forja su personalidad. No puedo hacer un examen, yo no puedo decir, tú eres de Sagitario, ascendente Virgo, y le pongo un sello en la frente y le digo cómo es. Eso no existe. Esa es la astrología superficial que ha hecho mucho daño, ha traído descrédito a la astrología. Este es un estudio profundo, ¿no? Que tenemos que dominar muchos factores y muchas técnicas. En principio, analizar a su Mercurio, ¿no? Ese Mercurio, nosotros tenemos que conocer las dignidades esenciales y las dignidades accidentales.
Las dignidades esenciales son domicilio, exaltación, triplicidad, término y faz. Por lo menos utilizar el dominio y la exaltación, ¿no? Regencia y exaltación. Si conocemos regencia y exaltación, sabemos que existe exilio y caída. Los planetas en regencia y la exaltación ejercen su vibración más elevada, su condición más aprovechable de la naturaleza del planeta. ¿Cuál es el aprovechamiento del Mercurio de Virgo? Bueno, análisis de la forma, conexión al mundo físico, crear, ¿verdad? Crear, discernir, analizar. ¿Sí? Pero ese Mercurio que rige su ascendente no está en su lugar de domicilio, no está en su lugar de exaltación, porque en domicilio estaría en el mismo Virgo o en Géminis, ¿sí? Pero en vez de estar en Géminis, está en Sagitario, en el opuesto. Por lo tanto, Mercurio se encuentra en exilio. Ese exilio que hará que Mercurio no trabaje cómodo, es decir, la mente no se exprese en su total comodidad, ¿verdad? Y habrá que trabajar con ella, forja su personalidad. Eso es muy importante. Ya sabemos además que tiene una cuadratura a Saturno, que Saturno no está en su mejor lugar porque en Piscis le cuesta expresarse, pero le envía tensión, ruptura, pruebas a Mercurio. Por supuesto que ese Saturno viene de una casa que es la 7, que pudiera representar en su infancia, por ejemplo, un abuelo, y también viene de la 5, que es el amor, los afectos. Esto trae una condición muy importante que forja su personalidad. No puedo decir nada por Virgo si no analizo su Mercurio. Ahora, salgamos de esta carta, pero pongamos hipotéticamente otra carta con ascendente Mercurio, con ascendente Géminis, ascendente Virgo y Mercurio regente. Un ascendente Virgo puede tener 12 posibilidades de ubicación de Mercurio, porque un ascendente Virgo puede tener Mercurio en Virgo, puede tener Mercurio en Libra, puede tener Mercurio en Escorpio, puede tener Mercurio en Sagitario, puede tener Mercurio en Capricornio y así sucesivamente. Y cada uno será diferente. Pero además, ¿cuál será su estado de dignidad en ese signo y qué aspectos llevará? Aquí estamos discerniendo un punto específico de cada individuo. Pero además hay otra condición que afectan a los planetas, en este caso Mercurio, que es regente del ascendente, su señor. Cuando un planeta está en un signo, todo planeta sigue a su señor, es gobernado por su señor. En este caso Sagitario es Júpiter. Júpiter está en dignidad, ayuda a ese Mercurio a superar por estar en dignidad. Pero puede pasar, no es el caso, que una persona sea ascendente Virgo y tenga a Mercurio en Sagitario, pero tenga a Júpiter en Cáncer, que estaría en dignidad, o tenga a Júpiter en Géminis, que estuviera en exilio. Complicaría más el Mercurio en Sagitario si Júpiter estaría en Géminis, porque al estar Júpiter también en su lugar de exilio, ¿verdad? Traería más problemas. En este caso, el Júpiter ayuda a la superación de la condición de exilio de Mercurio, trayéndole tal vez aperturas de camino, pero no debemos descuidar que ese Júpiter también está cuadratura a Saturno. Con esto quiero ejemplificar que el ascendente no es una generalidad. ¿Sí? A mí me han preguntado muchas veces, ¿qué signo eres y cuál es tu ascendente? Cuando uno participa en foros o en charlas. Ok, entonces pasa esto. Eso es una generalidad. Cada persona, primero, fíjense, si es ascendente Virgo y Mercurio está en la 1, estaría en dignidad y operaría con una elevada condición mental hacia el análisis de la forma. La forma la vivimos en el mundo físico. Pero la energía del ascendente estaría focalizada en sí mismo, porque estaría en la casa 1. Pero si es ascendente Virgo y Mercurio se encuentra en Libra,
Mercurio estaría en la casa 2. Entonces su energía de la personalidad estaría muy dirigida hacia suplir sus propias necesidades, que es lo que representa la casa 2. Pero si es ascendente Virgo y Mercurio está en Escorpio, estaría en la casa 3. La energía estaría dirigida a la comunicación, pero a través de Escorpio. O sea, condicionado por el mundo emocional, instintivo, tal vez. No, Escorpio siempre tiene un lado de trabajo profundo, de autodominio. Pero ahí tendríamos que analizar siempre en cada signo cómo estaría su señor, si está en dignidad, si está en exilio, está en caída, que nos hablaría de esa conducta de Mercurio que afecta el ascendente. En este caso tenemos a Mercurio en Sagitario, pero si Mercurio estaría en Capricornio, estaría en la casa 5. Entonces su energía de la personalidad se expresaría de una forma importante a través de los factores de la casa 5, cómo se expresan allí. Por ejemplo, en este caso estaría en Capricornio, entonces sería una mente muy dirigida al elemento tierra, a lo concreto del mundo material, pero expresado desde un mundo creador y afecto. Habría que ver cómo se encuentra su Saturno, que sería el señor de Mercurio. Todo, absolutamente todo en la interpretación astrológica debe ser levantado a través de un esquema muy detallado y de exhaustiva interpretación. Hay otro factor a tomar en cuenta, ¿no? Hay otro factor a tomar en cuenta, ¿no? Creo que no estaban viendo el mouse, ahora sí lo van a ver, ¿no? Otro factor es que cuando nosotros tenemos aquí un grado, ¿verdad? Hay muchas divisiones de cada signo. Las divisiones de los signos son, primero, bueno, una división muy común por decanato. Eso no nos afecta tanto, no nos afecta tanto la personalidad, sino el planeta que rige ese decanato tendrá una influencia sobre el signo. Es una influencia menor, pero la tiene. Pero también tenemos, dentro de las dignidades esenciales, el término. El planeta que gobierna ese término tendría una influencia allí. Luego tenemos el planeta que se exalta allí. En este caso, ningún planeta se exalta en Virgo y el planeta que rige. Esto se define como el almuten. El almuten, en algunos videos he hablado del almuten, tal vez más adelante hago un video más referencial, pero el almuten es el planeta que allí tiene mayores dignidades. Y puede que no sea Mercurio, puede que sea otro, ¿no? Aquí en el programa tenemos la posibilidad, ¿sí?, de que nos muestre, por ejemplo, el almuten, ¿no? El almuten, en este caso de la casa 1, sí es Mercurio. Pero puede suceder que en una casa no sea Mercurio. Por ejemplo, aquí el almuten de la casa 10, el regente es Venus, pero el almuten es la luna, en este caso, ¿no? El almuten de la casa 3, el regente es Venus, en la casa de Woody Allen, pero el almuten está compartido con Mercurio. ¿Qué significa eso? Que es un planeta que tiene mucho poder. En este caso, es el mismo. Por lo tanto, Mercurio ejerce un poder doble, porque cuando hay un regente y hay un almuten, hay que tomar el almuten, porque es el planeta que tiene más poder sobre esa casa. Simplemente porque lo calculamos, quién es el que tiene más poder en ese grado. Tal vez la persona es 15 de Virgo y el almuten ya no es Mercurio, es otro. Hay que conocer el almuten, que es un... El almuten significa el planeta triunfante, ¿verdad? Podemos decir que es el planeta más poderoso en ese sector. Hay un almuten de toda la carta que se llama almuten figuri, ¿no? Entonces es otro punto a tomar en cuenta en la interpretación del ascendente. Puede ser que el regente sea Mercurio, el almuten sea otro, y como no lo conocemos, estamos perdiendo gran parte de la interpretación. Porque cuando el almuten es diferente al regente, el almuten pasa a tener mucho poder. También el regente se toma en cuenta, pero el almuten tiene mucho poder. Otro punto a tomar en cuenta, voy a poner otra carta porque para poner este ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la carta de Louis Armstrong, ¿no? Louis Armstrong es ascendente Aries. Pero vemos, a diferencia de Woody Allen, por ejemplo,
El ascendente tiene una influencia muy importante sobre la personalidad, el carácter y el ego, pero luego es complementada por toda la casa 1. En este caso, toda la casa 1 es Virgo, así que no habría otro regente. Pero en el caso de Louis Armstrong, sí hay otro regente. Por lo tanto, el regente del ascendente sería Marte. Vemos que está enfocado a la casa 2, así que hay un fuerte impulso a suplir las necesidades materiales en la vida, pero está en Géminis. Él depende de Mercurio, que es su señor. Hay que hacer el análisis, ¿verdad? Siendo ascendente Aries, Marte puede estar en cualquier signo, en cualquier casa. Pero en este caso, tenemos que tomar también, no como regente del ascendente, pero como regente secundario de la casa 1 a Venus. Porque el segundo planeta que ejerce poder sobre la casa 1 también va a tener una influencia sobre el individuo y es la segunda actitud. En este caso sería Venus. Venus se encuentra en Cáncer. Hay que hacer el mismo procedimiento. ¿Cuáles sus dignidades? ¿Quién lo gobierna? ¿Cuál es la dignidad del planeta que lo gobierna? En este caso está en Cáncer, está gobernado por la Luna. ¿Cuáles son los aspectos que tiene Mercurio? Y analizar ese Venus, me refiero a Venus. Así que hay muchos factores a tomar en cuenta. Morín de Villafranz dice: siempre analiza el regente de la cúspide, en este caso del ascendente, pero no descuidéis el segundo regente, porque el segundo regente tiene mucho poder también y puede llegar a estar más poderoso que el primer regente. Así que es otro punto a tomar en cuenta. Volviendo a la carta de Woody Allen, otro factor a tomar en cuenta es la posición de Mercurio, en este caso que sea Mercurio, porque Mercurio nunca se aleja del Sol y, por ejemplo, en este caso está combusto. Tiene una interpretación combusto, tal vez no tan radical como en la tradición, pero es importante entender que el Mercurio está conjunción al Sol. Mercurio está conjunción a Júpiter. Mercurio está cuadratura a Saturno. Y todos esos factores deben ser analizados para entender una personalidad. Para entender una personalidad. Y esa personalidad, a los lugares en los cuales afectará, será las casas con las cuales tiene contacto. Por ejemplo, la personalidad de Woody Allen obviamente afectará su matrimonio, porque está cuadratura Saturno en la casa 7. Pero también afectará su amor, porque Saturno, la forma de expresar y de dar amor, y la relación con sus hijos, en el momento que los tenga, ¿no? Sabemos que ahí hay una historia de un hijo adopción en la cual luego se hace pareja. Fíjense, Mercurio, que rige su personalidad, está cuadratura Saturno, regente de sus relaciones y regente de sus uniones de convivencia. Pero también ese Mercurio, que afecta a la personalidad, va a tener una influencia donde esté Géminis. En este caso, Géminis está intersectado en la casa 10. Entonces eso va a tener una fuerte influencia en su mundo social. Obviamente la tuvo, ¿no? Entonces, el ascendente es una interpretación profunda. No es una generalidad. A través del ascendente salimos al mundo. A través del ascendente, el ascendente también es tan importante que refleja nuestra personalidad y enfrente tenemos el descendente, que es la casa 7. Es el otro. El ascendente va a mostrar cómo nosotros nos vinculamos al que tenemos enfrente. Y con la personalidad del ego y con la información que nos da la carta, podemos ejercer un trabajo sobre nuestra vida. Es decir, si una persona tiene una personalidad agresiva, no la puede cambiar, por supuesto, pero la carta te puede dar información y caminos para cambiarla. Nosotros no podemos estar atrapados en el ego y la personalidad, es una herramienta. Debemos despertar nuestro potencial interno, pero el ego y la personalidad simplemente es una identidad en esta existencia y una herramienta de vínculo. El ascendente y los factores de la casa 1 te muestran, ¿no? Otro punto que podemos ver aquí es que además tenemos que tomar en cuenta los planetas, ¿no?, que se encuentran en la casa 1. Aquí obviamente está Neptuno. Vaya si no se ha expresado Neptuno en la personalidad de Woody Allen, ¿no?
Primero, bueno, su conexión con la parte artística y cineasta, ¿no? Por supuesto. Pero además Neptuno enrarece la personalidad, la distorsiona, la hace conflictiva, lo hace sensible, lo hace una esponja, a ver, puede llevarlo a extremos, ¿no? De distorsión, de una personalidad estándar y de buen comportamiento, digamos allí, ¿no? Sin hacer juicio de eso. Entonces, un factor que cambia también la personalidad es la casa 1. Cuando nosotros vamos a descifrar una personalidad, tenemos que claramente ver el ascendente. Pero también tenemos que ver muchos otros factores. Aquí tenemos una personalidad Escorpio, pero Saturno está en Escorpio. Por lo tanto, Saturno va a operar moldeando esa personalidad, ¿no? Puede suceder, vamos a ver si encontramos, que haya un planeta que esté absolutamente en conjunción con el ascendente, ¿no? Vamos a ver si aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí Úrsula Andrés. Plutón profundamente conectado al ascendente. Está a 1 grado y fracción, ¿no? Cuando un planeta está en conjunción con el ascendente, toma un enorme poder. Y condiciona mucho al físico y a la personalidad a ese planeta. Plutón es muy poderoso, Plutón es radical, entabla luchas, ¿no? Y depende de cómo se le utilice, ¿no? Pero marca un fuerte carácter, ¿no? Entonces, el planeta que está en conjunción con el ascendente es muy importante. Eso lo llamamos planeta dominante a los planetas que están en conjunciones con las cúspides angulares. También puede pasar en conjunción con el medio cielo, que son los 2 lugares más importantes, y conjunción con el descendente o con el fondo del cielo, ¿no? Fíjense como aquí la diferencia que hablamos al principio, ¿no? El cenit de esta persona sería los 26 grados de Aries. ¿Por qué? Porque es exactamente el ángulo recto que se encuentra con el horizonte. Ese es el cenit, el punto más alto. Y miren cómo el medio cielo está a 4 de Aries. Porque obviamente eso está vinculado a la latitud y la longitud donde nace la persona. Entonces aquí vemos que hay una gran diferencia entre el cenit, ¿no? Que es el punto más alto de nuestra ubicación en la Tierra, y el medio cielo. Lo digo porque se prestaba confusión en la imagen que les mostré al principio. Entonces, hay muchos factores a tomar en cuenta. Puede suceder que una persona tenga 4 o 5 planetas en la casa 1, ¿no? Por ejemplo, acá Venus ya no opera en la casa 1, opera en la casa 2 porque está en conjunción con la casa 2, no afectaría al ascendente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una casa 1 mucho más grande, ¿ven? Este es Aznar, expresidente de España. Tenemos otros factores a tomar en cuenta para identificar la personalidad, que está fundamentalmente gobernada por el ascendente, pero complementada por toda la casa 1. Aquí tenemos, por ejemplo, que el ascendente 13 grados de Acuario, tenemos 17, un poquito menos porque es 13,54, 16 y fracción de grados de Acuario, todo Piscis, y después 1 grado y pico de Aries. Así que tendríamos 30, 47, 48 grados es su casa 1. ¿Verdad? Cuando teníamos, por ejemplo, una casa muy pequeña en Woody Allen que era de 23 grados. Entonces, todos estos son factores a interpretar para determinar una personalidad, ¿no? Pero el grado del ascendente tiene mucha influencia con el planeta gobernante y tiene mucha influencia sobre el cuerpo físico. Así que, como todo punto a interpretar en la astrología, no hay generalidades. La astrología no es solo analizar un signo, es analizar una profunda gama de interacciones, ¿verdad? Que modifican y que dan diversidad a los estados vibratorios que son afines a nuestro proceso evolutivo y al cual venimos a vivir. Esa es la clave de la interpretación. Espero que haya sido un tip importante que te ayude a
a diversificar tu conocimiento y que haya sido un aporte humilde desde mi punto de vista. No me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.